Bueno, en este momento vamos a hablar un poco de el COMPES, en donde podemos encontrar un poco lo que la situación del sistema logístico nacional en la actualidad. Primero vamos a ver como el diagnóstico general, que es básicamente que el funcionamiento del sistema logístico nacional dificulta la inserción en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad de productos nacionales en mercados locales e internacionales, afectando la productividad y competitividad del país. Esto básicamente se refiere a que la logística es un punto muy importante y vital en los diferentes para las diferentes empresas, ya que puede representar hasta un 60 o 70% del costo de los productos. Y si el sistema logístico nacional nos afecta en ese sentido, ya que somos uno de los más demorados y uno de los más costosos en términos de Latinoamérica para el sistema logístico. Entonces, de acuerdo a esto, nos hace muchísimo menos competitivos y productivos, por lo que es mucho más difícil penetrar en mercados tanto locales como internacionales. Ahora, si nos vamos a revisar los principales problemáticas que tenemos dentro del país, la primera sería la debilidad en la institucionalidad, ya que en un país como Colombia el sistema logístico involucra el sector del transporte, comercio y desarrollo empresarial, tecnologías de información, comunicaciones, control de mercancía y facilitación del comercio. Y también sector privado como que está representado por los productores, distribuidores, prestadores de servicios logísticos y de transporte y cada uno de los actores involucrados en el intercambio de mercancías. Cualquier entidad o factor en el que se tome una decisión puede afectar el flujo de intercambio comercial, ya que todo el sistema está interconectado. Es decir, hay muchos intermediarios, ya que, por ejemplo, la mayoría de los camiones son de personas naturales que simplemente están esperando por trabajo. Cualquier decisión, cualquier cosa que pase con ellos afecta directamente las operaciones de las diferentes empresas y además eh, cualquier ley que saque el gobierno o cualquier otro aspecto que pueda ocurrir o cualquier una decisión que se pueda tomar a lo largo del intercambio de mercancías puede afectar directamente a la empresa. El segundo es la ausencia o dispersión de la información, ya que al haber este tipo de, o sea, ausencia o dispersión de la información, obtenemos una dificultad en términos de limitaciones en políticas públicas para el mejoramiento del sistema logístico del país, ya que nosotros no manejamos indicadores ni empresariales ni a nivel global en el país. Y esto pues afecta mucho porque, como dicen por ahí, lo que no se mide no se controla. Y por eso, al no tener este tipo de información, no, no se ha visto en sí como parte de lo mal que estamos y no se hacen las debidas inversiones. Ahora, como tercer punto, tenemos las deficiencias en la infraestructura del transporte, que es percibida como uno de los factores más desfavorables a la hora de realizar negocios en el país, ya que la infraestructura vial de Colombia está bastante mal. Nomás viniendo de un puerto, la carretera de Buenaventura es mantienen habiendo derrumbes y afectan muchísimo las operaciones de muchas empresas, ya que por ejemplo en el del puerto viene muchísima mercancía directamente para Cali o pasa por la misma vía para ir a otras ciudades del país y se afecta muchísimo por los derrumbes. Entonces, si hay un derrumbe, simplemente los camiones no pueden pasar y, y las empresas deben esperar más tiempo y si ya se les acabó la materia prima, entonces empiezan a tener que parar la planta o les sale mucho más costoso porque no sé, necesitan devolver el contenedor y eso les cobra multa. En fin, es algo bastante difícil.
además de que nosotros solamente podemos manejar camiones y donde las vías ni siquiera son las mejores. En este momento no existe, por ejemplo, casi nada de condiciones ferroviarias en el país, eh, lo que transporte que es muy económico eh, para, para el transporte de carga. Y además de que solamente existe camión, las vías para los camiones son muy malas. Por ejemplo, un camión cuando debe pasar la línea, eso es muy complicado, ya que no solamente se enfrentan a abismos y a una vía bastante estrecha y a muchas curvas, siendo los camiones muy grandes, sino que también se enfrentan al mismo tráfico de carros, lo que se arman muchísimos trancones, por ejemplo, a veces en la línea, y esto dificulta también o demora un poco más el lead time de entrega. Eh, Tenemos además como cuarto punto, la multiplicidad de procesos de comercio exterior, donde la inspección y el control de mercancía en los puertos demora y cuesta, y nos hace que cueste mucho más la distribución física. Se pide mucha papelería, se demora mucho y cuesta mucho. Eh, Como vemos, Colombia es un país que está eh, jodido, entre comillas, por el narcotráfico y por tanto contrabando que existe hoy en día, y por eso casi que en 9 de cada 10 contenedores debe ser revisado. El control debe ser muy estricto y eso demora muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, el intercambio al final de mercancías o el lead time de entrega. Y otro aspecto es que además de eso somos bastante exigentes, se necesitan muchísimos papeles, se demora muchísimo tiempo y cuesta muchísimo poder finalmente obtener el producto después de que llega al puerto. Entonces en puertos, en términos de la eficiencia de puertos, además que estamos bastante mal, ya eso nos afecta bastante en este momento. Ahora, como quinto punto, tenemos que un limitado uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Entonces, el enlace para, digamos, las nuevas tecnologías, el internet, como tecnologías como el EDI, el intercambio electrónico de datos, es el enlace para que los actores involucrados en el flujo de bienes e información en solicitud y recepción de pedidos, órdenes de servicio, transporte y almacenamiento de los bienes, eh, pues esto se puede llevar a cabo mucho más rápido, mucho más eficiente y, y reduce muchísimos costos. Sin embargo, hay mucho que le hace falta a Colombia, digamos, en este tema, porque por ejemplo las estrategias pool ya se realizan muchísimo en otros países, y aquí en Colombia la mayoría de las empresas es push. Eh, ¿Qué más podemos acerca del RFID, que es una nueva tecnología, Radio Frequency Identification, que permite poder hacer un despacho o una recepción de órdenes muchísimo más rápido y que vuelve mucho más eficiente y menos costoso este tipo de operaciones? Entonces, con estas tecnologías podemos reducir costos y hacer muchas más cosas, por ejemplo el seguimiento satelital de equipos de transporte para poder controlarlo. Y la verdad, Colombia en este momento es muy novato en estas tecnologías.